Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para hablar de algo que sé que nos emociona a todos los que somos fans de las series turcas y especialmente de dos de las estrellas más grandes, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo habéis adivinado. Hoy vamos a hablar de Bomba. Can Yaman y Demet juntos, el sueño se cumple. Prepárense porque el rumor, la especulación y la ilusión están a flor de piel. Sabemos que hay muchísimos fans que sueñan con ver a estos dos actores, con esta química innegable, protagonizando una serie o una película juntos. Y hoy vamos a sumergirnos en ese universo de posibilidades, explorando todo lo que sabemos, lo que se rumorea y por supuesto, analizando por qué este encuentro sería simplemente épico. Pero antes de empezar con todo el chismecito bueno, no quiero olvidarme de algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se lo pueden perder porque aquí les traemos todas las novedades, análisis y actualizaciones sobre el mundo de las series turcas, y especialmente sobre nuestros amados Can y Demet. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo, y acompáñenme en esta aventura. ¿Empezamos ya? Bien, empecemos por el principio. ¿Por qué el sueño de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos es tan fuerte? Bueno, la respuesta es bastante obvia, porque ambos son megaestrellas con un magnetismo increíble y una química que parece que salta de la pantalla. Can con su porte, su carisma y esa mirada que te derrite, y Demet con su encanto, su talento para la comedia romántica y esa sonrisa que ilumina cualquier escena. Juntos son una explosión de energía, de pasión y de, seamos sinceros, puro espectáculo. Recordemos que ambos actores han protagonizado éxitos rotundos. Can Yaman, por supuesto, con Erkenci Pájaro Soñador, que lo catapultó a la fama internacional. La serie fue un fenómeno con millones de fans alrededor del mundo y que consolidó a Can como uno de los galanes más solicitados. Y por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, que aunque también tuvo un papel en Erkenci, brilló con luz propia en series como Habitación 309 y Doğduğum Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde demostró su versatilidad y su capacidad para emocionar y hacer reír al público. ¿Pero qué pasó entre ellos en Erkenci? Bueno, para los que no lo recuerden, o para los que son nuevos en el fandom, en Erkenci no solo compartieron pantalla, sino que interpretaron a una pareja. Sanem y Can. Y su química, su química. Fue algo especial, algo que traspasó la pantalla y que mantuvo a los fans pegados a cada episodio. Hubo besos, abrazos, miradas que lo decían todo. Y por supuesto, hubo muchísimos rumores sobre una posible relación fuera de la ficción. Nunca se confirmó nada, pero la especulación, el deseo, el anhelo de verlos juntos en la vida real, fue muy fuerte. Ahora bien, después de Erkenci, ambos tomaron caminos separados. Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, participando en series en Italia y en España. Demet, por su parte, continuó trabajando en Turquía, cosechando éxitos y explorando diferentes géneros. Pero la pregunta siempre fue la misma: ¿volverán a coincidir? ¿Volveremos a ver a Can y Demet juntos en un proyecto? Y aquí es donde entramos en el terreno de los rumores, las especulaciones y las esperanzas. A lo largo de los años, han surgido muchísimos rumores sobre posibles proyectos en los que Can y Demet podrían participar juntos. Desde películas hasta series en plataformas de streaming, pasando por anuncios publicitarios. La verdad es que cualquier cosa que involucrara a estos dos sería un éxito asegurado. Los productores lo saben, los fans lo saben, y ellos seguramente también lo saben. Pero, ¿qué tan probables son estas colaboraciones? Bueno, es difícil de decir con exactitud. La agenda de ambos actores es muy apretada, con muchos proyectos en marcha. Sin embargo, la industria del entretenimiento es impredecible. Siempre hay posibilidades, siempre hay negociaciones, siempre hay propuestas. Y seamos honestos, el deseo de verlos juntos es tan grande que tarde o temprano, creo que algo se concretará. ¿Qué tipo de proyecto sería el ideal para Can Yaman y Demet Özdemir? Bueno, aquí entran en juego nuestros propios deseos y fantasías. A mí personalmente me encantaría verlos en una comedia romántica. Una comedia romántica moderna con diálogos ingeniosos, situaciones divertidas y, por supuesto, mucho amor. Pero también podrían funcionar muy bien en un drama, explorando personajes complejos y profundos. O incluso, ¿por qué no?, en una serie de acción, donde demostraran su versatilidad y su capacidad para sorprendernos.
Lo importante es que el proyecto sea bueno, que la historia sea interesante, que los personajes sean creíbles y que la química entre ellos sea la clave del éxito. Porque al final, lo que queremos es verlos brillar juntos, disfrutar de su talento y dejarnos llevar por esa magia especial que tienen cuando están en pantalla. Ahora profundicemos un poco más en el porqué de esta obsesión colectiva, este anhelo compartido por tantos. ¿Qué es exactamente lo que hace que Can Yaman y Demet Özdemir sean una combinación tan explosiva? Además de la evidente química que mencionamos antes, hay varios factores que contribuyen a este fenómeno. **1. La química innegable **, ya lo hemos dicho, pero es crucial. La química entre Can y Demet en Erkenci-Kuş fue sencillamente legendaria. No se trataba solo de besos y abrazos, era la forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras. Esa conexión se sentía genuina, real, y eso es algo que el público percibe y valora enormemente. Una buena química entre los actores es fundamental para el éxito de cualquier historia de amor, y en el caso de Can y Demet, la química fue el motor que impulsó Erkenci-Kuş a la fama. *2. Sus trayectorias individuales ambos actores han demostrado su valía a lo largo de sus carreras. Can Yaman, con su físico impactante y su carisma, ha conquistado al público con personajes románticos y a veces un poco rebeldes. Su éxito en Italia con Viola come il mare y su participación en Sandokan son testimonio de su crecimiento profesional y su ambición por conquistar nuevos mercados. Demet, por su parte, ha demostrado su versatilidad interpretando personajes diversos, desde la dulce Sanem de Erkenci-Kuş hasta la resiliente Zeynep de Doğu Kaderindir. Su capacidad para conectar con el público y transmitir emociones profundas la ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. *3. El fenómeno Erkenci-Kuş Erkenci-Kuş fue mucho más que una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La serie generó una base de fans apasionada y activa, que seguía cada episodio, comentaba en las redes sociales, creaba fanfics y, por supuesto, soñaba con ver a sus protagonistas juntos en la vida real. La serie no solo catapultó a Can y Demet a la fama, sino que también los convirtió en un pairing icónico, una pareja que el público quería ver junta en todos los ámbitos. *4. El misterio y la especulación *Los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet fuera de la pantalla solo alimentaron la llama de la fantasía. El hecho de que nunca se confirmara nada, pero tampoco se descartara, generó un ambiente de misterio y especulación que mantuvo a los fans enganchados. Cada foto, cada declaración, cada gesto era analizado con lupa, en busca de pistas sobre una posible relación. Este juego de parecen, pero no son, solo aumentó el deseo de verlos juntos, tanto en la vida real como en la ficción. *5. El poder de las redes sociales Las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de la Can-Dem manía. Los fans de todo el mundo comparten sus fotos, vídeos, fanfics y opiniones sobre la pareja. Los hashtags como @Can Yaman Demet y @Sanemkan, los nombres de sus personajes en Erkenci-Kuş, son tendencia cada vez que se menciona a los actores. Las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para la especulación y el deseo, y en el caso de Can y Demet, han contribuido a crear una comunidad global de fans apasionados. *6. El anhelo de la fantasía *, en un mundo cada vez más complejo y estresante, el público busca historias que le hagan soñar, que le hagan sentir emociones fuertes, que le hagan creer en el amor y en la esperanza. Las comedias románticas y los dramas, con sus finales felices y sus personajes entrañables, ofrecen una vía de escape, una oportunidad para desconectar de la realidad y sumergirse en un mundo de fantasía. Can Yaman y Demet Özdemir, con su química y su talento, personifican esa fantasía, y el público anhela verlos juntos, viviendo una historia de amor digna de ser contada. *7. La curiosidad por lo inexplorado después del éxito de Erkenci-Kuş, el público tiene curiosidad por ver cómo sería Can y Demet en un proyecto diferente. ¿Cómo sería su química en un drama? ¿Cómo se desenvolverían en un thriller? La posibilidad de verlos en un género distinto, explorando personajes más complejos y desafiantes, es un atractivo para los fans, que quieren ver a sus ídolos crecer y sorprenderlos con nuevas facetas de su talento. Ahora, volviendo al presente, ¿qué es lo que se rumorea actualmente? Las redes sociales son un hervidero de especulaciones. *rumor 1.
la serie misteriosa ***. Uno de los rumores más persistentes es la posibilidad de que Khan y Demet estén trabajando juntos en una nueva serie de televisión. Este rumor ha circulado durante meses, y aunque no hay confirmación oficial, la idea de que se estén preparando para un nuevo proyecto ha emocionado a los fans. La especulación se basa en algunos indicios, como fotos que han subido a redes sociales desde el mismo lugar, menciones veladas en entrevistas y el hecho de que ambos actores han estado relativamente inactivos en proyectos nuevos. Por supuesto, la posibilidad de que estén preparando algo juntos es una de las teorías más populares. ***Rumor 2. La película en secreto ***. Otro rumor que ha cobrado fuerza es la posibilidad de que Khan y Demet estén filmando una película en secreto. Esta teoría se basa en el hecho de que ambos actores han estado viajando mucho, y en ocasiones, han sido vistos en los mismos lugares. Aunque no hay pruebas concretas, la idea de que estén rodando una película lejos de los focos mediáticos es muy atractiva para los fans, que quieren ser sorprendidos. ***Rumor 3. El proyecto internacional ***. Dado el éxito de Khan Yaman en el mercado internacional, y la creciente popularidad de Demet Özdemir, existe la posibilidad de que ambos actores estén trabajando en un proyecto de alcance global. Esta teoría sugiere que podrían estar participando en una serie o película producida por una plataforma de streaming, con un elenco y un equipo técnico internacionales. La idea de ver a Khan y Demet en un proyecto de esta magnitud es un sueño para los fans, que quieren ver a sus ídolos triunfar a nivel mundial. Rumor 4. Campañas publicitarias ***. Además de los proyectos de ficción, también se rumorea que Khan y Demet podrían estar trabajando juntos en campañas publicitarias. Ambos actores son muy populares y tienen una gran influencia en las redes sociales, por lo que son muy atractivos para las marcas. La posibilidad de que protagonicen juntos anuncios de televisión o campañas en redes sociales es algo que los fans también esperan con ansias. Es importante destacar que todos estos rumores son, por ahora, especulaciones. No hay nada confirmado, y es posible que ninguno de estos proyectos se materialice. Sin embargo, el hecho de que se hable de ellos, de que los fans los mencionen y los deseen, demuestra el gran interés que existe en ver a Khan Yaman y Demet Özdemir juntos. ¿Qué podemos esperar, entonces? ¿Qué tipo de proyecto sería el ideal para Khan y Demet? ***1. La comedia romántica perfecta ***. Como mencioné antes, la comedia romántica es un género que les sentaría como anillo al dedo. Una historia divertida, con diálogos ingeniosos y situaciones cómicas, sería perfecta para explotar la química entre los actores. La historia podría ser moderna, ambientada en una gran ciudad, con personajes con personalidades complejas y situaciones inesperadas. Los fans anhelan verlos reír juntos, y la comedia romántica es el género ideal para lograrlo. ***2. Un drama con profundidad ***. La posibilidad de ver a Khan y Demet en un drama también es atractiva. Una historia emotiva con personajes complejos y situaciones dramáticas, permitiría a los actores demostrar su versatilidad y su capacidad para interpretar papeles más serios. Un drama podría abordar temas importantes, como el amor, la pérdida, la superación personal y la lucha por los sueños. ***3. Un thriller con suspenso ***. ¿Por qué no? Khan Yaman y Demet Özdemir podrían sorprender al público con un thriller lleno de suspenso y acción. Una historia llena de misterio con giros inesperados y personajes con dobles intenciones, sería una oportunidad para ver a los actores en un registro diferente, explorando nuevas facetas de su talento. **4. Una serie de época ***. La idea de ver a Khan y Demet en una serie de época también es tentadora. Una historia ambientada en el pasado con vestuarios elaborados y escenarios impresionantes, permitiría a los actores sumergirse en un mundo diferente y demostrar su capacidad para interpretar personajes de otras épocas. **5. El factor clave, la química ***. Sea cual sea el género, lo más importante es que la historia sea buena, que los personajes sean creíbles y que la química entre Khan y Demet sea la clave del éxito. El proyecto ideal es aquel que permita a los actores brillar juntos, que les permita conectar con el público y que les ofrezca la oportunidad de demostrar su talento. ¿Qué podemos hacer mientras esperamos? ***1. Seguir soñando ***. No dejemos de soñar. La esperanza es lo último que se pierde, y el deseo de ver a Khan y Demet juntos es un motor que nos impulsa a seguir adelante. ***2.
Apoyar a nuestros ídolos ***, apoyemos a Khan y Demet en sus proyectos individuales, y compartamos nuestro entusiasmo por ellos en las redes sociales. ***3. Compartir nuestra emoción ***, hablemos de ellos, comentemos las noticias, creemos contenido, compartamos nuestra emoción en las redes sociales y con nuestros amigos. **4. Estar atentos a las novedades ***, estemos atentos a las noticias, a los rumores, a las filtraciones. Sigamos las cuentas de los actores, de sus representantes y de los medios de comunicación que cubren su trabajo. **5. Unirnos a la comunidad ***, participemos en foros, grupos de fans y comunidades online donde podamos compartir nuestra pasión por Khan y Demet. **6. Creer en la magia ***, creemos en la magia de la televisión, en la posibilidad de que nuestros deseos se cumplan. Y ahora, volviendo al final de este vídeo, quiero reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan emocionado conmigo al hablar de Khan Yaman y Demet Özdemir, y que se hayan unido a mi deseo de verlos juntos en un proyecto. Quiero agradecerles por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes y por su suscripción. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan y cuáles son sus expectativas. Así que ahora es su turno. ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué tipo de proyecto sería el ideal para Khan y Demet? ¿Qué esperan de ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Compartan sus ideas, sus deseos, sus expectativas. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad sobre el mundo de las series turcas. Activen la campanita de notificaciones. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos hablando de series turcas, de Khan Yaman, de Demet Özdemir y de todas las novedades que nos depara el mundo del entretenimiento. Hasta pronto. Besos y abrazos para todos. Y por favor manténganse siempre positivos y esperanzados. Porque los sueños a veces se hacen realidad.